puede decir que gracias a un simple teléfono tenemos acceso al mundo. ¿O el mundo a nosotros? ¿Te interesa conocer cómo un simple aparato transformó a toda una sociedad? Buen día, jóvenes en TV, ¿cómo les va? Les damos la más cordial bienvenida a este programa de conciencia histórica, donde como siempre hablaremos de personas, eventos y en este caso de un invento muy importante en la historia de la humanidad. El teléfono, que surge a partir de un pequeño evento, la necesidad de un hombre por comunicar la planta baja de su casa con su dormitorio, ubicado en el segundo piso, para hablar con una esposa que se encontraba inmovilizada por el reumatismo. Así fue como este inventor respondió a la necesidad de comunicación, para que fluyera a través de cables, bocinas y señales eléctricas, lo que nos define y da existencia a nuestras palabras. Palabras que expresan nuestras necesidades, aspiraciones, inquietudes, alegrías o tristezas. Actualmente nuestros teléfonos tienen diseños delgados, pantallas táctiles a gran tamaño y resolución, acceso a redes sociales, reloj, cámara de video y audio. Vamos, hasta te informan cuántos pasos has dado durante el día y cómo puedes llegar a un determinado lugar. Los teléfonos móviles son dispositivos inteligentes que ya nada tienen que ver con los primeros teléfonos que se inventaron durante la segunda mitad del siglo XIX. El teléfono es un claro ejemplo de cómo un invento transformó las necesidades de las personas, convirtiéndose en un muy lucrativo negocio. Ahora sí que ha pasado a formar parte de nuestra existencia. Conocerás el largo recorrido del teléfono como medio de comunicación hasta convertirse en el principal medio, no solo entre los jóvenes, sino de toda la sociedad. Además, conocerás el debate que se suscitó sobre quién realmente fue el inventor del teléfono. Pero más allá de los nombres y fechas, es importante que conozcas el proceso histórico del surgimiento del teléfono. Vamos pues a mirarnos a través de la historia del teléfono, porque recuerda, el pasado no ha pasado. Conéctate. ¿Sabes cuándo se inventó el teléfono y por quién? Fue como por el siglo XIX, Alexander Graham y fueron como varios, ¿no? En el siglo XIX por Alexander Graham Bell. En el siglo XIX por Graham Bell. Fue como en el siglo XIX. Creo que el inventor principal sí fue Meucci, pero hay varios como que estuvieron involucrados, como es Alexander Graham, que creo que también él realizó, me parece, la primera llamada, que fue como quien planteó más ya la idea firmemente. ¿Cuándo se hizo la primera llamada telefónica en México? Como en 1870. 1910. ¿Qué uso le das a tu teléfono? Pues principalmente ahorita con la pandemia es la escuela, que son para tareas, comunicarme con maestros, y la segunda que es entretenimiento, porque pues ahorita no tenemos mucho, no tenemos como lugares para salir, ver videos, ver internet, redes sociales, y esos son los principales que doy. Yo uso mayormente mi teléfono para redes sociales, comunicación con mis padres y escuela. Para investigación o pues para estar como informada más que nada y comunicarme. Bueno, en esta temporada de pandemia sí lo he ocupado como mucho para las clases, para buscar más como información de todo, o pues normalmente como para la comunicación, ¿no? Entre los amigos o así. Pero yo creo que en este periodo sí es como más para todo lo de la escuela. Juego videojuegos y marco a mi familia. ¿Desde qué edad tienes un teléfono? Creo yo que desde los 10 años. 11 años. 6 años. Como desde los 10 años. 13, creo. ¿Te imaginas tu vida sin un teléfono? ¿Por qué? Yo creo que dependemos mucho actualmente de él. Pues igual por lo mismo, porque es nuestra fuente de comunicación. Entonces, pues, si no tenemos, pues, no sé, yo no la veo ahora. No, porque es súper necesario ahorita tener un teléfono para cualquier tipo para el trabajo, para la escuela, para comunicarte con tus familiares. Hoy es súper necesario tener un teléfono. Ahorita en esta actualidad yo creo que no. Bueno, no sé. Supongo que no, porque pues es como ahorita todo nuestro medio de comunicación, ¿no? Por todos lados, y es como nuestra mayor forma de todo, o sea, los mapas y todo. Últimamente es como ya nuestra vida el teléfono. Yo creo que yo no me vería ahorita
imagino una vida sin teléfono y pues me es difícil porque gracias al teléfono me es más fácil actualmente acceder a información, a la comunicación con amigos, familiares porque están lejos y que todo sea un poco más sencillo. Creo que sí, porque tampoco yo fui alguien que nació en una época donde todo ya es digital. Nací donde pues teníamos teléfonos de juguete, o sea, tampoco es algo que creo que necesitaría para vivir, pero pues hay circunstancias, ¿no? Por ejemplo, que si necesitas buscar algo, que sí, obviamente sí, pero creo que sí podría vivir sin teléfono, porque pues hay muchísimas más cosas que puedo hacer, como leer libros, jugar, otra cosa, entonces yo creo que sí. ¿Conoces qué es una patente? Una patente es un derecho otorgado por el Estado que permite explotar en exclusiva un invento o sus mejores. Y por supuesto, a beneficiarse económicamente de él. Déjame informarte que el 7 de marzo de 1876, la Oficina de Patentes de Estados Unidos le otorgó a Alexander Graham Bell la patente del teléfono. Lo hizo 2 horas antes de que el inventor Elisha Gray ingresara en dicha oficina su solicitud de patente de un sistema de comunicación que también transmitía sonidos. Fue una gran victoria para Graham Bell, ya que desde hacía décadas otras personas trabajaron en un invento así. El pionero en este terreno fue el inmigrante italiano Antonio Meucci. Él fue el hombre que en 1854 ideó el aparato para poder comunicarse con su esposa reumática. Y aunque lo logró, Meucci prefirió patentar antes otros 2 inventos que consideró más redituables. Cuando quiso por fin patentar su denominado teletrófono, no pudo, a causa de su carencia económica. Si hubiera pagado los $10 para mantener la advertencia de patente que hizo con anterioridad, no se habría concedido la patente a Bell. ¿No te parece sorprendente? ¿Tienes algún invento? ¿Lo has compartido o patentado? Por cierto, ¿sabías que Graham Bell patentó su invento del teléfono antes de que lo hubiera podido comprobar él mismo? Para Alexander, la aventura inició unos meses atrás, la tarde del 2 de junio de 1875, cuando su ayudante Thomas Augusto Watson tuvo un pequeño accidente mientras manipulaba un aparato telegráfico que trataba de perfeccionar y al conectar un tornillo transformó en corriente continua lo que debió haber sido corriente alterna. Al otro extremo del hilo, en una habitación distinta, el futuro magnate de la comunicación de origen escocés pudo oír todo aquel ruido que fue música para sus oídos. Fue así que se concentró en inventar el teléfono. Su trabajo en el proyecto dio frutos 3 días después de haber ingresado su patente. La primera llamada de teléfono de la historia se hizo el 10 de marzo de 1876. Alexander Graham Bell le dijo a su fiel asistente, quien se encontraba en una habitación contigua: «Señor Watson, venga aquí, quiero verle». Fue así como inició oficialmente una nueva era, la del teléfono. Pero al estar en juego un negocio multimillonario, se inició una batalla legal entre Graham Bell, Antonio Meucci, Elisha Gray y otros por demostrar a quién debía pertenecer la patente del nuevo invento. Las discusiones fueron sobre quién fue el inventor del teléfono y quién ingresó primero la patente. Sus oponentes acusaron a Graham Bell de plagio y de conseguir que los empleados de la oficina de patentes actuaran a su favor. Con el tiempo se llegó a decir que Bell tuvo acceso a comparar la patente de Gray con la suya y después añadir en su patente una nota al margen escrita a mano en la que proponía un diseño alternativo al suyo, que era idéntico al de Gray. Finalmente, la patente fue conseguida por Bell, ya que ambas eran idénticas, pero Graham Bell se había adelantado. En aquel entonces, Graham Bell enfrentó más de 600 demandas de sus competidores, saliendo siempre victorioso. ¿Sabes tú que los alegatos que pueden asegurar quién fue el inventor del teléfono siguen hasta nuestros días? ¿Te gustaría saber quién de estos personajes fue realmente el inventor del teléfono? Pues en aquel entonces la balanza se inclinó hacia aquella persona que vislumbró en este invento un futuro prometedor.
En 1877 se creó la empresa estadounidense de comunicaciones Bell Telephone Company. Los ingenieros de la compañía hicieron algunas mejoras en el teléfono y en 1879 la empresa compró la patente del micrófono de carbón que Thomas Alva Edison inventó. Esto hizo que el teléfono fuera más práctico, ya que antes el transmisor accionado por la voz de Bell requería que los usuarios gritaran para que se les oyera aún en las distancias cortas. En febrero de 1878 se publicó la primera guía telefónica registrada. Contenía 50 nombres y ese mismo año se inauguró la primera línea telefónica que cubría las ciudades de Nueva York y Chicago. Para 1886, más de 150 estadounidenses ya poseían un teléfono. Para el 25 de enero de 1915, Alexander Graham Bell hizo la primera llamada telefónica transcontinental de Nueva York a San Francisco. En tan solo 10 años, el teléfono experimentó mejoras y conectó a sus ciudades distantes. ¿Sabes tú cuándo inició la era de la comunicación telefónica en México? El día 13 de marzo de 1878 se logró la primera llamada y fueron 16 kilómetros los que separaban a un teléfono del otro. La llamada se hizo de un teléfono instalado en la Inspección de Policía de la Ciudad de México a otro de una comisaría ubicada en el lejano pueblo de Tlalpan. Y para el 16 de septiembre de ese mismo año se instaló una línea telefónica entre el Castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional. Pero fue hasta julio de 1882 que la compañía telefónica mexicana, llamada Mextelecom de capital extranjero, comenzó a dar servicio de telefonía a la población en México. Otorgó un sinnúmero de concesiones y el Estado mexicano se limitó a regular su funcionamiento. Pasaron más de 20 años para que llegara otra empresa que les hiciera competencia. A partir de 1905, la empresa Teléfonos Ericsson, de origen sueco, comenzó a dar el servicio en nuestro país. Para el siguiente año, Telefónica Mexicana cambió de nombre por otro más largo, Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana S.A. La competencia entre esta y la de Ericsson los llevó a mejorar la calidad en el servicio. Perfeccionaron su tecnología e instalaron más cableado hacia otros lugares. Pero llegaron malos tiempos. La destrucción de líneas telefónicas y de postes durante la Revolución Mexicana estancó las posibilidades de desarrollo de esta industria. De hecho, la Revolución Mexicana fue un parteaguas para una de ellas. Venustiano Carranza incautó en enero de 1915 a la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana S.A. La Ericsson consiguió salvarse gracias a la solicitud de no intervención que hizo ante el gobierno mexicano un tal Thord Hallström, coronel sueco que militó en las fuerzas revolucionarias. Los años 20 ocurrieron entre algunos roces que tuvo la compañía Ericsson con el gobierno de Álvaro Obregón, quien le impidió por decreto que subiera sus tarifas. Aunque al final lo consiguió, cuando los tribunales fallaron a su favor. En esta década y durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, la empresa internacional Telephone and Telegraph Co. adquirió a la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana S.A. La telefonía en México siguió creciendo y llegó a más lugares del país. Pero para que te imagines cómo estaba la tecnología hace 90 años, apenas existía el servicio de larga distancia y recién se permitió enlazar a los mexicanos con Estados Unidos. En medio del proceso industrial acelerado que vivió México al final de la década de los 40, el 23 de diciembre de 1947, Teléfonos Ericsson se fusionó con otra corporación y 3 individuos más para crear la empresa Teléfonos de México, que nada más al dar sus primeros pasos compró a la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. Fue así como nació Teléfonos de México, empresa que seguía teniendo un nombre muy mexicano, pero que continuaba en manos extranjeras. Para el año de 1956, este monopolio de la comunicación comenzó a comprar materia prima hecha en México. Tiempo después, el Estado mexicano otorgó facilidades para que el 20 de agosto de 1958 empresarios mexicanos adquiriesen la totalidad de las acciones de Teléfonos de México, que estaban en poder de 2 transnacionales extranjeras. Para la década de los 60, según la revista The World's Telephone, México ocupó el primer lugar en el continente americano en cuanto a desarrollo tecnológico. Los avances tecnológicos en esta década continuaron con el lanzamiento del satélite de telecomunicaciones Telstar.
De esta forma, México se encontró a la vanguardia en telecomunicaciones. En la década de los 70, Teléfonos de México dio importancia al servicio de telefonía rural e integró a la red a las comunidades más alejadas del país. Y para 1972, el presidente Luis Echeverría decidió estatizar Teléfonos de México, bajo el argumento de que el Estado fue el que construyó la infraestructura de las telecomunicaciones y era quien pagaba su mantenimiento. Estatizar es el proceso por el cual una empresa o sector económico pasa a ser propiedad del Estado y con ello controla y proporciona de forma directa la producción o servicio, como en este caso el telefónico. Así pues, el 16 de agosto de 1972, el gobierno federal compró el 51% de las acciones de su capital social. De esta forma, Teléfonos de México pasó a ser controlada por el Estado. Para el año de 1985, México lanza 2 satélites, el Morelos 1 y el Morelos 2, que consiguieron ampliar la cobertura del servicio telefónico en el país. Durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, se abrieron espacios a la inversión extranjera en México. Se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y se privatizó diversos sectores, incluido el de la telefonía. El lunes 10 de diciembre de 1990, el gobierno de México anunció que Teléfonos de México había sido vendido por $442,800,000. Pero los teléfonos móviles, ¿en qué momento aparecieron? El teléfono dio otro gran paso en 1973, cuando el ingeniero Martin Cooper realizó en Nueva York la primera llamada de un teléfono sin cables a un número fijo. Marcó a un compañero de trabajo sin saber si la llamada se iba a lograr. Para su sorpresa y la del periodista que lo acompañó como testigo, el teléfono móvil, que tenía el tamaño de un ladrillo, funcionó. En el momento en que su compañero de trabajo contestó, nació el teléfono celular y otra oportunidad de negocio para la industria de la comunicación. Durante los siguientes años, los avances tecnológicos desarrollaron las primeras generaciones de teléfono celular, que permitían comunicarse desde cualquier lugar. En aquel entonces, la llamada podía durar hasta 30 minutos. En 1977 se solicitó en México la primera concesión para instalar, operar y explotar un sistema de radiotelefonía móvil en el Distrito Federal. Fue hasta el año de 1981 cuando se comenzó a comercializar este servicio, el cual fue conocido como teléfono en el auto. En 8 meses se dio el servicio a 600 clientes. Se tuvo así el primer operador de radiotelefonía móvil en México, la cual no estaba a cargo del Estado, sino de la iniciativa privada. En 1987, el Estado mexicano le autoriza a operar en la ciudad de Mexicali. Al año siguiente se le otorga la concesión para operar la telefonía celular a nivel nacional, que resultó en una pronta expansión. En febrero de 1990 se inició la comercialización de la telefonía celular en la Ciudad de México y área metropolitana. Mes con mes se incrementaron los usuarios, sobre todo en el centro del país, llamando la atención de propios y extraños. Debido a la crisis económica en 1994, las 2 compañías operadoras del teléfono celular en México hicieron nuevas estrategias de venta. Generaron planes de prepago que les ayudó a mantener a sus clientes. Al final de la década de los 90, el gobierno otorgó a otras compañías la concesión para operar el servicio de telefonía celular en México. Creció la competencia por obtener a más usuarios. Con la evolución de la tecnología, el tamaño de los teléfonos celulares se fue reduciendo. Y con las distintas alternativas de prepago, se acercó cada vez más al ciudadano al mundo de la telefonía celular. El final del siglo XX llegó, pero el teléfono seguía siendo un simple aparato para transmitir solo la voz. Estamos pues en el siglo XXI, nuestro siglo. Por fin salieron al mercado los teléfonos que podían hacer algo distinto. Apareció el primer teléfono con cámara fotográfica incorporada. Suena como del siglo pasado, ¿verdad? Pero no. Y pronto llegaron los teléfonos que permitieron enviar mensajes de texto y mensajes multimedia con imágenes y sonido. ¿Lo recuerdas? Para el año 2007 se registraron 1,9 trillones de mensajes en todo el mundo.
Y justo en el año 2007 llegó otro hombre que hizo evolucionar al teléfono hacia otros horizontes y también a toda una sociedad. El señor Steve Jobs presentó un teléfono que tuvo la gran innovación de acceder a cualquier parte del mundo, al poder navegar por el internet, y que tenía un dispositivo táctil que rompía con lo anteriormente visto. Por primera vez, un teléfono no contaba con un teclado físico para operarlo, y además su nuevo invento servía como un reproductor de música. Por todo esto, la revista Time lo consideró el invento del año. Por cierto, ya en esta nueva era del teléfono, en el año 2012, el Congreso de los Estados Unidos determinó que el italiano Antonio Meucci fue quien inventó el teléfono. ¿Qué te parece? Para conocer cómo ha influido el teléfono en tu vida, vamos a platicar con el doctor Ernesto Piedras Feria, experto en telecomunicaciones. Para usted, ¿cuáles fueron las principales etapas de cambio que experimentó el teléfono desde su origen? Hay que destacar la creación del teléfono como una innovación del siglo XIX que permitió por primera vez la comunicación remota, la telecomunicación. Tele es a distancia, comunicación, transmisión de significados o símbolos en tiempo real y con la voz. Pero era una voz que viajaba sobre todo por cobre, por cables de cobre. Hoy es la fibra óptica y las microondas o el espectro radioeléctrico. Telefonía fija y luego viene las telecomunicaciones móviles que datan de hace aproximadamente 3 décadas de manera comercial y ha sido una revolución. Tanto que hoy en México, por ejemplo, habiendo 126 millones de habitantes, hay ya 126 millones de líneas móviles. O sea, la teledensidad móvil alcanza al 100%. La teledensidad fija es escasamente del 17%, ¿sí? Porque claro, una línea fija la compartimos varias personas. Hoy las telecomunicaciones y la telefonía son fija, móvil, pero también por internet. La presencia del teléfono, ¿cómo modificó la vida de las personas en el siglo XX? ¿Estos cambios son similares a los que tiene hoy en el siglo XXI? Nos modificó mucho porque habilitó actividades sociales, posibilidades personales, de romance, de socialización, de relación familiar, de relación profesional, de relación educativa. Yo sostengo que hoy, con pleno derecho, podríamos autodenominarnos el Homo Telecom. Somos el ser humano de la conectividad remota, en buena medida gracias al teléfono y gracias también al Internet. El siglo XX fue de esta capacidad de comunicación punto a punto, nos podemos interconectar uno con otros o uno con varios más, y en el siglo XXI la característica que se sostiene y se multiplica es la aceleración del cambio. Si tú te das cuenta, un día hablábamos del telegrama y otro día del teléfono, pero pasaban décadas. Hoy es prácticamente cada semana que hay un lanzamiento de un nuevo equipo. Vemos incluso en esta época de pandemia, podemos decir que el teléfono ha tenido una suerte, ha sido una suerte de vacuna, porque nos permite trabajar, estudiar, socializar, pero se ha convertido en el eje de nuestro ecosistema. Con el teléfono prendemos las luces de nuestra casa, activamos la música, nos informamos, tenemos Wi-Fi, tenemos computadoras, tenemos tabletas, pero lo que es claro es que lo que no se separa de la palma de nuestras manos es el teléfono. Jóvenes en TV, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Conciencia Histórica. ¿Tienes algo importante que decirme? En 30 segundos te devuelvo la llamada, que se llamó el teléfono. El invento que potenció la palabra. Así es, el teléfono, un invento que rompió las fronteras físicas del sonido, que hizo viajar y que provocó una explosión de palabras, esencia de la humanidad, permitiendo mayor intercambio de ideas, conocimiento e incluso más allá de nuestro planeta. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, el pasado no ha pasado. Conéctate.